Buenas tardes, amadas hermanas y amigas que nos están viendo también por la transmisión de Facebook en la página de Coherederas con Cristo. Estamos de nuevo aquí, contentas que estamos en el Atito, aquí en la misión que tiene la Iglesia de Cardel Vida Abundante. Y bueno, por cuestiones de tiempo y de horario también, vamos a empezar con el tema de hoy. Como ven y observan en el título, estamos en Primera a los Corintios, capítulo 7. Vamos a estar estudiando algunos martes sobre este capítulo importante, y el tema que vamos a tratar hoy, respetando la primera sección natural de este capítulo, es el deber conyugal. Aunque a lo mejor muchas de ustedes en su mayoría están casadas, hay también hermanas que están solteras, pero pues este tema no es para incomodar a nadie y tampoco para excluir a nadie, sino para que todas podamos saber qué nos habla la Escritura sobre este aspecto importante, y también para saber aconsejar cuando haya algún problema en esta cuestión. Amén, hermanas. Vamos a leer el pasaje juntas. Voy a estar utilizando otras versiones para entender un poquito más fácil el lenguaje de este pasaje. Y entonces vamos a empezar a leer la versión Reina Valera 60. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Juntas, hermanas, por favor. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, por eso comentaba en una breve introducción que Pablo aquí, que es el escritor de esta carta a los Corintios, no está excluyendo ni a los solteros o solteras ni a las viudas. ¿Se dan cuenta por qué? Porque aquí, bueno, que vamos a comentar más adelante que aquí habla de un don, que aquí habla de un aspecto importante con respecto a la continencia. Pero me gustaría leerles, hermanas, la versión de las Américas, y dice así el versículo 3, que es el énfasis de esta noche: que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. El deber conyugal, hermanas. Yo les pregunto, ¿en qué momento de la etapa de la mujer y del hombre se puede dejar de cumplir con este deber conyugal? ¿En qué momento las parejas, en otras palabras, dejan de tener intimidad sexual? ¿Hay alguna etapa en la vida, hermanas? Quieren dedicarse a estar a solas en oración. Bueno, lo acabamos de leer en el pasaje, pero les pregunto, hermanas, porque es muy común, ¿verdad?, en nuestros tiempos, y creo que desde tiempos muy remotos, que cuando uno se es joven y se casa, pues están a flor de piel las emociones y las pasiones, y entonces ahí sí hay ese encuentro o esa intimidad sexual constante, no se descuida, no se oxida. Pero llegan los hijos
y parece ser que los hijos ponen un candado a ese cumplimiento en la intimidad sexual. Ya lo ven como un fastidio, lo ven como una incomodidad, lo ven como un impedimento para cumplir con un deber que el Señor mismo ha colocado naturalmente en el hombre y en la mujer. Y no obstante solo los hijos, sino llegan a cierta edad a experimentar como mujeres, y me refiero a las mujeres, ese proceso de menopausia en el cual las hormonas, ¿verdad?, biológicamente están en un momento de exploración, y entonces también se priva y no se tiene este deseo, y por lo tanto también se pone un candado al deber que el Señor nos está diciendo y nos está dando esa responsabilidad. Y es por eso, hermanas, que yo me gustaría explicarles que la palabra deber, como bien lo está explicando aquí el apóstol Pablo a los Corintios, en otras palabras es una connotación de responsabilidad. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios colocó responsabilidad al varón y a la mujer, mis amadas hermanas? Si recuerdan toda la serie que hemos estado viendo, ¿cuándo se ve la primera muestra cuando el Señor les da responsabilidad? ¿No es en el Edén? ¿No es en Génesis? ¿Se acuerdan del pasaje lema que estamos tomando, hermanas, como base? Es Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Y por primera vez en la historia de la humanidad, hermanas, Dios mismo les está imponiendo esta responsabilidad. Así que la intimidad sexual no debe de ser visto, y aclaro en paréntesis grande, dentro del matrimonio, no debe de ser visto como lo peor de lo peor. No debe de ser visto como solamente para tener hijos y después ya no me toques y no quiero nada más contigo. No se debe de ver como esos actos sexuales de asquerosidad o de repudio que se tiene al esposo porque ya empieza a adquirir años, empieza a adquirir flacidez y ya no es atractivo o atractiva, ¿no? El Señor está colocando responsabilidad a Adán y Eva y nosotros descendemos de Adán y de Eva. Por lo tanto, la responsabilidad a nuestros tiempos sigue siendo exactamente la misma. La Escritura dice en Génesis capítulo 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si el Señor les está diciendo fructifíquense y multiplíquense, estaba añadiendo ese deber. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Adán y Eva, ustedes como matrimonio, y reitero, como matrimonio, como una sola carne, que es lo que estamos viendo, ¿verdad?, deben de cumplir con un deber conyugal. No vemos que Dios le está explicando, fíjate, Eva, que cuando tú no tengas ganas y te sientas cansada y te duela la cabeza, pues solamente por eso no puedes cumplir con el deber conyugal. Tampoco le está diciendo a Adán, fíjate, Adán, que Eva después del primer hijo se va a poner media flácida, ¿verdad? Y va a empezar como a perder esa figura tan bonita que tiene. Y pues si no te agrada y no te gusta, pues sí, puedes dejar de cumplir el deber conyugal con ella, hasta que ella se vuelva a poner bien fit, bien firme, y entonces sí, ya vuelva a ser atractiva para ti. ¿Vemos a Dios dando esa clase de conjeturas, hermanas? Simplemente le está diciendo, ustedes como matrimonio, como una sola carne ante mí, deben de cumplir con un deber conyugal. Y esto tiene que ver también con la multiplicación en la descendencia de los hombres. Entonces, hermanas, en primer lugar me gustaría decir esto. El Señor ha colocado una responsabilidad desde el Génesis a todo hombre y a toda mujer que está dispuesta a casarse, o que está dispuesto el varón a casarse, y que ya si estamos casadas, hermanas, y venimos de una vida en la cual nunca estuvimos dispuestas a sujetarnos a Dios y no sabíamos su precepto y su voluntad, debemos entender, hermanas, que debemos de cumplir con el deber conyugal. Hermanas, ¿es grave no cumplir con el deber conyugal? Altamente grave. O sea, el cumplimiento del deber conyugal es una responsabilidad que si no se cumple, Pablo lo menciona en los primeros versículos del capítulo 7, empieza una serie de fornicaciones.
Y a la luz de lo que hemos estado estudiando los martes pasados, hermanas, ustedes ya me deben de decir qué es una fornicación. Fornicación es toda inmoralidad sexual y el adulterio es parte de la fornicación. La base de toda inmoralidad sexual es la fornicación y el adulterio es solamente una ramita de las fornicaciones, ¿se entiende? O de la fornicación. Así que Pablo se entera de todo lo que está aconteciendo en la misma iglesia de Corinto y por eso menciona esto: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En otras palabras, como ya lo leímos más adelante, Pablo está diciendo, bueno le sería al hombre quedarse como yo, en un estado de soltería, si es que Dios le ha dado ese dominio propio. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Así que Pablo está diciendo, si no se cumple con el deber conyugal, con la mujer y con el marido, empieza una causa de fornicaciones, empieza una causa de inmoralidad sexual que comúnmente se llama adulterio. Mis queridas hermanas, si ustedes fueron víctimas de adulterio, probablemente, y no estoy asegurando nada, probablemente hubo por ahí un descuido a la responsabilidad conyugal que el Señor nos ha dado. Si por ahí hubo desprecio futuro del esposo hacia la esposa, es que probablemente de nuestra parte nunca estuvo esa disposición al cumplimiento con este deber que el Señor nos ha dado. Y hermanas, hay consecuencias, así que yo podría decir que en primer lugar, el no cumplir con este deber conyugal tiene como consecuencia el adulterio, atrocidad en una relación íntima. Ustedes aprendieron Hebreos, ¿no? ¿Qué dice el pasaje de Hebreos, hermanas? Sea honroso en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. O sea, ya está de por medio algo. Se debe de tener como suma honra el matrimonio. Y dentro de esa suma honra, hermanas, está el cumplimiento con el deber conyugal. Así que en primer lugar es eso, hermanas, entender que el deber conyugal no es si quiero o no quiero hacerlo. No es si estoy dispuesta o no. Simple y sencillamente es una responsabilidad que el Señor nos ha colocado y tenemos que responder a esa responsabilidad. ¿Quién nos va a demandar ese cumplimiento? Dios. Si hay consecuencias dolorosas, probablemente es que nosotras hemos propiciado muchas veces a ese descuido primariamente con los varones. Ahora, hermanas, versículo 4. Va más profunda la explicación del apóstol Pablo. ¿Por qué es importante cumplir con este deber conyugal? Ahora, no solamente, hermanas, lo menciona que la mujer debe de estar forzada a cumplir con este deber conyugal. Es algo que también le implica el mismo deber al marido. Comienza con eso, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y versículo 4, usa algo al revés. La mujer, empieza con la mujer. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Es algo interesante, hermanas, que el apóstol Pablo no empezó igual con el marido. Cuando se habla de aspectos de la potestad del cuerpo, está mencionando en primer lugar a la mujer. Y yo les quiero preguntar, ¿por qué, hermanas? ¿Quién tiende a negarse más a tener una intimidad sexual? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Y la queja es de, ay, es que este siempre está atrás de mí, siempre está atosigándome, siempre me está queriendo presionar, nunca se cansa. ¿Qué pasa? Hay queja, hermanas, lo vemos como algo gravoso. Y por eso Pablo le dice a la mujer, tú no tienes potestad sobre tu propio cuerpo. Tú no puedes decidir cumplir o no con este deber y tampoco puedes decir es que es mi cuerpo. ¿Se entiende, hermanas? Porque la potestad Dios se la ha dado al marido. ¿Y qué pasa con el marido? Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
Si es que nosotras deseamos cumplir con este deber conyugal, que es algo tan natural que el Señor ha colocado, y el esposo se niega, pues ya hay un problema, hermanas, porque el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y si el marido desea cumplir con este deber conyugal, porque el Señor naturalmente en su biología lo ha colocado así, no podemos entonces negarnos, hermanas. No podemos negarnos al cumplimiento de ese deber conyugal. Pero sí es importante destacar, hermanas, que va a haber dos ocasiones que la Biblia sí menciona en las cuales no se puede cumplir con este deber conyugal, natural y biológicamente, que también Dios lo colocó en la mujer primariamente. Pero salvo a esas dos excepciones y una tercera que Pablo menciona aquí, todas y todos estamos bajo este deber conyugal, hermanas. No puede haber negación, no podemos adquirir potestad sobre nuestro cuerpo, sino el cónyuge. Mi cónyuge tiene potestad. Y es una igualdad, hermanas, como lo veíamos desde el Génesis. Los dos son valiosos. A Dios, a los dos les colocó la potestad, ¿cierto? Pero a Dios les ha dado la responsabilidad de cumplir con este deber. Así que tanto la mujer es valiosa como el varón es valioso. Y no se denigra a la mujer ni al varón al cumplir con este deber. Yo no sé por qué, hermanas, muchas veces nos es pesado y gravoso. Yo no sé por qué muchas veces nos fastidia cumplir con este deber. Y puede ser porque no estamos entendiendo la importancia ni la magnitud de lo importante que es para Dios esto que Él ha colocado en un matrimonio. Pero, hermanas, si muchas veces nos hemos quejado, si muchas veces hemos puesto obstáculo para cumplir con este deber, es momento que desde el día de hoy en adelante empecemos a cambiar, hermanas. Nuestra mentalidad y nuestro vivir debe de cambiar, porque ya no podemos seguir siendo irresponsables. El no cumplir con un deber es irresponsabilidad y el Señor nos lo demandará. Dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Esto es importante, hermanas. No negarse el uno al otro. Es muy común que en las iglesias se menciona, hermana, yo no tengo intimidad con mi esposo porque fíjese que estoy en un asunto espiritual muy delicado y he decidido yo no tener intimidad con mi esposo. Y cuando se le pregunta, hermana, ¿y su esposo está de acuerdo? No, hermana, ni siquiera le pregunté, simplemente le dije, voy a ocuparme en la oración y voy a ocuparme en las cosas ministeriales, en la lectura, por lo tanto, no estoy solícita para ti. Y se está perdiendo de vista un aspecto aquí importante, hermanas. Pablo dice, sino por mutuo consentimiento. ¿Qué nos dice la palabra mutuo, hermanas? Que los dos estén de acuerdo. Un ejemplo, si mi esposo me dice, Greta, yo ahorita estoy un poco presionado con las actividades de la iglesia y me voy a consagrar para poder estudiar, para orar, porque estoy pasando por una situación espiritual y no voy a poder cumplir contigo el deber, y yo le digo que no, porque realmente tengo esa necesidad de cumplir con él el deber conyugal. ¿Qué debe de hacer mi esposo? Cumplir el deber conyugal, porque si yo estoy en ese apetito sexual y no puedo tener dominio, él no puede llevarme a mí al tropiezo. ¿Se entiende, hermanas? Y si yo también, yo le digo a mi esposo, es que me voy a ocupar en la oración, en la meditación de la palabra, porque tengo que sacar el estudio para los martes con la hermana, así que no voy a poder estar dispuesta a ti cuando lo solicites. Si mi esposo me dice, no, porque me es necesario cumplir con este deber, ¿yo qué debo de hacer, hermanas? Buscar un horario para que no deje de cumplir mi deber, ni tampoco este deber. La Escritura dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. No puedo
negarme a mi esposo si la Escritura me dice si él no tiene mutuo consentimiento? Pero si platicamos los dos y mi esposo me dice, ¿estás de acuerdo con eso? Y yo le digo, sí, ocúpate. Entonces no pasa nada, hermanas. Pero ¿cuánto tiempo debe de pasar? La Escritura nos dice aquí, y Pablo nos aconseja, que debemos ocuparnos exclusivamente, hermanas, sosegadamente en la oración y en la meditación de la palabra. Pero si mi esposo me dice, fíjate que no voy a poder cumplir contigo el deber porque es que tengo mucho trabajo, me voy a ir a trabajar, te voy a dejar, me voy a trabajar una semana lejos y no voy a poder cumplir, ¿es correcto, hermanas? No, porque la implicación que nos da aquí el apóstol Pablo dice que solamente para ocuparse sosegadamente en la oración. Yo no puedo poner otros pretextos si no es por la oración. Pero no es para siempre, hermanas. No es que el ocuparme en la oración me va a llevar 6 meses. Dice ahí, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Por qué usa aquí la palabra Satanás, hermanas? ¿Qué significa Satanás? Tentador. No vaya a ser por ahí que vaya a estar en ese momento de debilidad, sin dominio propio, en ese momento de necesidad física, biológica, natural, y por ahí exista una tentación que lo lleve o la lleve a un tropiezo peor. Eso es, hermanas. El deber implica cuidar el corazón y la integridad del cónyuge. Mi esposo debe de estar centrado en cuidar mi corazón y mi integridad en este aspecto. Y la esposa, hermanas, ya no debe de pensar más en sí. La esposa debe de estar preocupada por cuidar el corazón y la integridad de su esposo. Porque ¿qué sabemos, hermanas, si nuestro esposo ya está codiciando a otra mujer? ¿Qué sabemos si nuestro esposo tolera para no caer en una discusión caótica en la noche y se va a dormir pensando y codiciando a otra mujer? ¿No es eso ya adulterio, hermanas? Porque el adulterio, como nos lo explicó Cristo, no solamente es caer en el acto físico, sino en codiciar, en desear, en tener pensamientos con otra persona que no sea el cónyuge. Entonces, hermanas, la Escritura dice, la negación no debe de ser, a no ser por mutuo, y repito, hermanas, el énfasis, por mutuo consentimiento. Si mi esposo me dice, no estoy de acuerdo, necesito, entonces no me puedo negar. Pero si mi esposo y su servidora están de acuerdo, hay un mutuo acuerdo, entonces sí. Pero si los dos nos vamos a ocupar sosegadamente en la oración y en la meditación de la palabra. Porque si el esposo es incrédulo, y eso es un aspecto importante, hermanas, si nuestro esposo es incrédulo y a él no le interesa la oración y no le interesa ocuparse sosegadamente en las cosas del Señor, ¿creen que para él es fácil superar una tentación? No. El incumplimiento con ese deber lo va a llevar a una caída y un tropiezo gravísimo, hermanas. Así que si el esposo incrédulo dice, pues ya está, con su afanosidad de la iglesia que va a consagrarse en la oración, pues no quiere cumplir conmigo, pues ya qué. Pero no sabemos, hermanas, si fuera de casa por ahí hay una mujer extraña, como lo menciona Proverbios, porque hay esas mujeres, hermanas, extrañas, queriendo provocar tropiezo a los varones mayormente casados y suplir con ese deber que no se está haciendo en casa. Y entonces ya no va a ser inmaculada la relación, ya va a haber contaminación en ese acto sexual. ¿Se entiende, hermanas? A lo mejor lo haga en secreto, pero el Señor es un Dios de verdad que todo lo sabe. Entonces, hermanas, ese es el punto. ¿Cómo se puede negar, hermanas, en casos prácticos actuales? A veces, hermanas, sí hay como que ese descaro y le decimos, no tengo ganas, no voy a estar contigo. Y el esposo está ahí queriéndonos acariciar y queriéndonos llevar a ese cumplimiento,
Y nosotros simplemente decimos, no, ni me toques ni te me acerques, no quiero, duérmete, estate quieto, no esto, no el otro. Ok, y a veces, hermanas, nos llega más allá la inteligencia en un sentido de astucia y ponemos a los niños a dormir en la cama. Y lo vemos tan común que los niños estén durmiendo en la cama. Hermanas, ¿es sano que los niños estén durmiendo en la cama y se cumpla con ese deber conyugal? ¿A qué le consta a este matrimonio que los niños no se van a despertar y en su inocencia se vaya a contaminar? Es por eso que el niñito o el bebecito, ¿verdad? Si ya tiene 1, 2, 3 añitos, tenga al lado de camita su morralito, su cunita, a cerciorarse que está dormido y así poder cumplir con el deber. Pero luego hasta los pobres chiquillos salen volando de la cama, ¿verdad? O ya amanecen todos torcidos. O sea, hermanas, este acto de intimidad es muy puro, muy puro. No podemos estar haciendo cosas irresponsables en esto, hermanas. No podemos estar contaminando la mente de los niños o de sus hijos y mucho menos poner a los hijos de pretexto para no cumplir con el deber. El papá en el extremo de la cama, los niños aquí y la mamá en el otro extremo. Imagínense, hermanas, el corazón de su esposo al ver que llega y, ah, caray, ya está mi mujer con los niños y ahora, ¿a dónde me duermo? Y luego peor, porque si hay abundancia de cuartos y de camas, pues ya ¿dónde va a acostarse el marido? Pues ya me voy al otro cuarto. Ya es un mensaje subliminal de que pues mi esposa no quiere, ¿verdad? No quiere estar conmigo. Y luego peor, hermanas, si nos enojamos y ya se suscitó un problema y un pleito, o lo más común, te vas a dormir al sillón. Ah, ¿y no te vas tú? No, entonces me voy yo. O sea, vean, hermanas, qué cosas tan terribles terminamos haciendo por la dureza de un corazón, por el orgullo altanero, hermanas. O sea, esto del cumplimiento del deber no se puede castigar. ¿Y qué dicen las mujeres? No solamente incrédulas, hermanas. Proverbios usa la palabra insensatas. ¿Qué dicen las mujeres insensatas? ¿Tú quisiste unos zapatos nuevos y no te los compró? Sí, sí. ¿Y no te quiso dar dinero para que hicieras esto? Sí, sí. Castígalo. No le des. No cumplas con él. Una semana. Y vas a ver si no, por su necesidad te va a dar. Y te va a soltar el dinero. Y te va a traer aquí, mira, aquí. Vean, hermanas. ¿A cuántas no en un pasado que en su incredulidad no les aconsejaron eso, hermanas? No era como su regla de oro. Si no te da, no le des. Y él sabe a dónde le va a doler, le vas a pisar bien el callo. O sea, hermanas, eso no se puede aconsejar. Es más, cuando se dice que hay un pleito y ya el esposo y la esposa buscan reconciliación, no está mal, hermanas, terminar en una reconciliación plena, cumpliendo el deber conyugal. No está mal, porque entonces ya hay una unión verdadera. Ya los dos van a estar satisfechos. Es un motivo de perdón real que los lleva a una fidelidad pura. Entonces, hermanas, no solamente se debe de cumplir el deber para hacerse de hijos y después ya no. El hacerse de hijos es parte de una responsabilidad que el Señor da si es que quiere dar hijos. Y si no quiere dar hijos, no los va a dar. Pero es algo que va implícito en la mujer. Fíjense, hermanas, que es interesante ver, y biológicamente está comprobado, que el varón experimenta más esta facilidad del apetito sexual. Está científicamente comprobado que el varón siempre necesita ser satisfecho y pleno en esta área sexual. Y no es casualidad, hermanas, es que Dios así lo diseñó. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Aquí nos va a explicar más detalladamente Génesis capítulo 2 cómo fue la creación de todas las cosas y cómo es que Adán se percata que en la misma creación de Dios los animalitos tenían ese medio ideal para poder reproducirse, para instintivamente cumplir con ese apetito. Pero es interesante ver que para Adán no estaba todavía diseñada o creada esa ayuda idónea. Así que el versículo 18 de Génesis capítulo 2 nos dice así: y dijo el Señor Dios,
No es bueno que el hombre esté. Otra vez, hermanas. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué no es bueno que Adán estuviera solo, hermanas? Porque biológicamente él ya estaba experimentando un apetito sexual que no podía ser satisfecho con otro animalito o con otra animalita, ¿o sí? No, biológicamente tenía que ser satisfecho con una ayuda ideal para él. Hermanas, no solamente somos ayudas idóneas cuando aconsejamos, no solamente somos ayudas idóneas cuando cocinamos y tenemos la casa arreglada y tenemos la ropa limpia. Somos ayudas idóneas cuando cumplimos con el deber conyugal. Y esta es la profundidad de este pasaje. Porque es evidente cómo a Adán se expresa de esa manera. Incluso, versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y es por eso que entonces Dios crea a esta ayuda ideal. Y es por eso que después de que la crea, vean lo hermoso de lo que expresa Adán. Adán le puso nombre a los animales, ¿sí o no? Sí. Y cuando Dios le concede esa ayuda ideal, ¿quién le nombra? Adán mismo, hermanas. Adán mismo nombra a esta ayuda ideal. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y luego, hermanas, viene esta parte importante, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Se dan cuenta cómo este contexto está relacionado a eso, hermanas? Al cumplimiento del deber. Si realmente nos consideramos ayudas ideales para nuestro esposo, este es un aspecto muy ideal a cumplir. Nadie más lo va a hacer. Pero hermanas, ¿cuándo se puede interrumpir? Cuando, si es que hay mutuo consentimiento y se ocupa sosegadamente en la oración y en la meditación de la palabra, ¿cuál es otro aspecto natural y biológico en el cual no se puede llevar a cabo este deber? Vayan, hermanas, por favor, a sus Biblias, en el libro de Levítico, capítulo 12. Levítico, capítulo 12. Por cuestiones de tiempo, para no hacerlo más extenso, hermanas, ustedes en casa van a leer todo este capítulo 12, Levítico capítulo 12, van a leer todo el capítulo 12 en casa, hermanas, pero aquí en este versículo, el Señor mismo está diciendo en su propia ley que la mujer, después de dar a luz a sus hijos, debe de tener este tiempo en el cual no pueda tener intimidad sexual. Y aquí el Señor lo menciona. Fíjense lo que dice así, versículo 1. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y bueno, ahí da una especificación de que al 8º día se debe de circuncidar al niño. Y versículo 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Si es que tuvo varón, si es que tenía mujer, aquí las mujeres judías dice que iban a ser consideradas inmundas 2 semanas conforme a su separación y 76 días estará purificándose de su sangre. Algunas de ustedes son madres, hermanas. Cuando se tiene recientemente el alumbramiento, naturalmente, en lo que se desprende la placenta y pasan días, hay poco sangre, ¿no? Hay alguna presencia de sangre. Después pasa, cesa, porque es una cicatrización natural, ¿verdad?
y ya después pues está la cuarentena, se tienen que cuidar, cerrarse la cadera, y en lo que se están acoplando al bebé. Salvo por eso, hermanas, si es que después de un parto está la presencia de ese sangrado, está la presencia de poder acomodarse, de que el cuerpo vuelva a la normalidad, porque pues obviamente se experimentó un parto, ahí sí, hermanas, ahí sí. ¿Y cuál es el otro aspecto por el cual no se puede cumplir con el deber conyugal? El mismo libro de Levítico, más adelante, hermanas, en el versículo 18, nos habla de otro aspecto importante y natural, que todas experimentamos, hermanas, el periodo menstrual. Levítico capítulo 18, versículo 19. Levítico capítulo 18, versículo 19. Dice así: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Y ahí más adelantito en el capítulo 20 del mismo libro de Levítico, versículo 18, nos dice lo siguiente: cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Si leen el título de este capítulo, dice penas por actos de inmoralidad. Entonces, hermanas, se considera acto inmoral cuando, si la mujer está experimentando sangrado por su periodo menstrual, pues cómo va a ser un acto sano que se tenga intimidad en ese periodo. Obviamente hasta Dios mismo declara que es algo impuro, no es correcto, no es sano. Y si vamos más, hermanas, hacia la ciencia, pues eso puede generar enfermedades o una interrupción natural a este proceso de desecho, porque realmente, hermanas, en el periodo de menstruación es un proceso de desecho de tejido muerto. Como no hubo concepción de bebé, todo eso que estaba ahí pues empieza a desprender en el endometrio. Entonces no es correcto, hermanas, y por eso les digo, salvo por estas tres cosas que se mencionan en la escritura, después de un parto, después de un periodo menstrual, o a no ser por mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente y exclusivamente a la oración y al estudio de la palabra, los dos, es como se puede interrumpir con este cumplimiento, pero no dejando pasar 6 meses, hermanas, porque necesitan 6 meses para recuperarse de un parto, ¿no? Es más, la ley laboral, aquí está mi hermana que es abogada, ¿cuántos días les dan, hermanas, a la mujer? 42 días. Pero de ahí ya no pasa, ya tienen que regresar a trabajar. Entonces, es lo mismo, hermanas, sus responsabilidades empiezan después de un parto. Y es que a veces dicen, no intimes con él, y menos cuando estés lactando, porque te vas a volver a embarazar, y no vas a dejar ahí pasar el tiempo. Bueno, y yo pregunto, ¿son Dios para decir esas cosas? ¿Acaso uno tiene la potestad de impedir la llegada de un bebé? No, hermanas, si Dios quiere dárselo pronto y que se lleven 2 meses, pues pronto será. Y si el Señor quiere que pasen 3 o 5 años o 6, pues el Señor lo determinará. ¿Quiénes somos nosotras para impedir este cumplimiento que el Señor nos ha dado como responsabilidad? Y la última parte, hermanas, no sé si aquí hay alguna duda. ¿No, hermanas? Y la última parte, y con esto terminamos. Es importante detectar, hermanas, es importante detectar, y más las que son mamás o las que son abuelitas, si sus hijas, estoy hablando en términos femeninos, estamos en un estudio de mujeres, si sus hijas tienen ese dominio propio para ese apetito sexual. ¿A qué me refiero? Que hay mujeres que llegan hasta la edad, en la etapa anciana, que nunca se casaron y tuvieron necesidad de varón. Siempre estuvieron sosegadas y tranquilas. Es más, nunca en su vida cayeron en un acto de inmoralidad sexual con alguien. Siempre estuvieron en esa parte como en un proceso de dormido, como si no existiera ese apetito. Pero, hermanas, eso no lo decide uno. Es interesante que al leer otras versiones, incluso el mismo en griego, texto griego, aquí menciona que es Dios el que da este dominio propio. Uno no se puede forzar a decir, bueno, no, es que yo no quiero que Dios me lo dé.
Entonces, no, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Pero en el primer momento, ahí anda uno quemándose. No, hermanas, no es forzar a las hijas o a los hijos. Es que si uno se está percatando que hay ese interés, empieza a haber dudas y la forma de expresarse o de acudir la hija en auxilio a la mamá, uno ya detecta, no tiene ese dominio propio. El Señor no le ha concedido esa gracia. Ella sí va a necesitar varón. Naturalmente tiene ese apetito sexual en su ser. ¿Y qué deben de hacer, hermanas? Empezarlas a instruir, porque se van a casar o no. Ese es su primer paso. El empezarles a instruir que no deben de tener tropiezo con nadie antes de casarse. Que este proceso de sexualidad no es pecaminoso si se lleva a cabo dentro de un matrimonio. Que realmente la muchacha salga bien de casa. Que no salga porque ya se embarazó. Que no salga porque ya me la inmaculó. Ya tuvo que estar con ella. ¿Se entiende, hermanas? Que ellas entiendan que esta parte es un tesoro muy valioso, que el Señor tiene el tiempo. Es importante que Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, pero las hormonas empiezan ahí a florecer como ella express, y a los 12, 13 años ya se quiere cumplir con este apetito sexual. Y es por eso que ustedes tienen que empezar la instrucción desde que son niñas, hermanas. Y cuando ya hay esta comprensión biológica, ustedes tienen que trabajar mucho en este aspecto y decirle, tú vas a cumplir con este deber, pero cuando ya estés casada, cuando ya sea el tiempo que Dios ha determinado para ti para casarte, porque esto no lo puedes hacer con el novio, porque ya vimos hace 8 días que el noviazgo no es bíblico. Esto no lo puedes hacer con cualquiera que te guiña el ojo y que te está coqueteando. Esto se debe de hacer inmaculadamente en una relación matrimonial. Así que tienes que esperar el tiempo de Dios y empezarte a dedicar a otras responsabilidades, porque no solamente vas a tener esta, vas a tener responsabilidades de tener cuidadosamente tu casa, la comida, la ropa, los hijos, la instrucción y toda la serie de cosas, hermanas, que se necesitan para una esposa. Entonces, versículo 6. Mas esto digo, de 1 Corintios 7, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Pablo se casó, hermanas? Pareciera que no. Es por eso que él mismo se está poniendo como ejemplo. Pero cada uno, ahí en la Reina Valera 60 dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pero en otra versión, hermanas, dice lo siguiente. En la de las Américas, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquella. Y en la Biblia de Jerusalén, hermanas, que es otra versión muy buena también, dice lo siguiente: mi deseo sería que todos fueran como yo, cada uno cual tiene de Dios su gracia particular. Y eso es lo interesante, hermanas. Cada uno tiene ¿de quién? De Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Así que Dios es el que decide dar esta gracia a algunos y no a otros. Dios es el que decide que alguna mujer o señorita no tenga esta necesidad sexual. Y aunque uno le esté presentando a los muchachos, ella no va a tener esa necesidad, hermanas. Y va a estar firme en el Señor, llena y completamente dedicada al Señor. Pero va a haber quienes digan, no, pues sí, a mí sí me interesa el tema de los jóvenes, ¿verdad? Yo sí deseo casarme con alguien. Yo sí no puedo privarme, no me puedo autonegar, no lo puedo soportar. ¿Se entiende, hermanas? Así que dice versículo 8, digo pues a los solteros. Y aquí está usando la palabra solteros sin hacer distinción también a las señoritas solteras. Está haciéndolo de manera general. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen, otra vez, ese dominio o esa gracia dada por Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué dice, hermanas? Lo mejor es casarse.
¿verdad? Mejor es casarse que estarse quemando. Eso es, hermanas. El quemarse, a lo mejor, hermanas, puede hacerse en lo más oculto. Mamá y papá nunca se enteran. Pero qué decepcionante es cuando el joven, y más hablo de jóvenes incrédulos, encuentran a otra chica más atractiva y dejan a esta chica. Imagínense, hermanas, la decepción tan grande de esta chica. ¿Qué pasa en su corazón, hermanas? Y es por eso, hermanas, que en el tiempo que el Señor ha concedido, es algo sobrenatural, que el hombre de verdad le da un valor a la mujer. Y aunque haya mujeres más maravillosas y más hermosas físicamente, pero el hombre siempre está pleno y satisfecho con lo que tiene en casa. Mi esposo una vez predicaba y decía, ¿hay mujeres más bonitas que Greta? Y decían los hermanos, no. Y decía mi esposo, sí. ¿Hay mujeres de mejor carácter que Greta? Decían los hermanos, no. Y mi esposo decía, sí, pero yo no tengo ojos para otra mujer. Y aunque me pongan ustedes aquí una mujer con las mejores rasgos y características más que mi esposa, mi corazón está para mi esposa. Yo me siento satisfecho con mi esposa. Mi esposa para mí es lo más atractivo. ¿Eso qué es, hermanas? Una gracia que el Señor me ha dado, porque he sabido esperar el tiempo, hermanas. El Señor ha puesto en su voluntad soberana que mi esposo haya sido para mí. Así que eso lo pueden experimentar sus hijas, hermanas, sus nietas, si es que ustedes no lo experimentaron por tomar decisiones sin Dios. Y es algo que ustedes tienen que hacer ver que esto lo da Dios. Así que, hermanas, esto es un aspecto importante que nunca se trata. No es que uno decida casarse o no, es que debes analizar si Dios te ha dado esta gracia. Si Dios te ha dado esta gracia y si Dios ha decidido no tener este apetito, alabado será el Señor y glorificado, porque la vida de la soltera va a estar en mera entrega hasta que llegue a sus 80 años y se muera, sin haberse quemado. Pero si del Señor está, en suma, el casarse y poner este apetito sexual, ¿es pecado, hermanas? ¿Va a ser lo más terrorífico? No, el Señor va a ser glorificado con la vida de una mujer casada. El servicio va a estar limitado, sí, pero ahora va a tener otros deberes que la mujer soltera no lo experimenta. ¿Se entiende, hermanas? Entonces, el cumplir con el deber es en suma importante. No es cualquier cosa, hermanas, y no es solamente cuando uno desea. Ahora es momento de considerar al esposo y cuidar, hermanas, al esposo. Si ya se viene con este estilo de vida, probablemente el esposo ya no lo solicita y ya se acostumbra a dormir en la cama como si fuese un simple peluche o una simple almohada. Pero ahora, hermanas, es momento de cambiar y entonces platicarlo con el esposo, pedir perdón, hermanas, y empezar a decir, he entendido que la Escritura, yo como mujer creyente, si el esposo es incrédulo, me demanda cumplir con este deber. Y no lo hacía contigo. Y si lo hacía de malas. Y si lo hacía pensando en otras cosas. Y si lo hacía poner de pretexto a los niños aquí, o te mandaba a dormir a otro lado. Pero ahora ya deseo cumplir con ese deber y cuidar tu corazón, así como tú ahora debes de cuidar el mío. Y hermanas, no está mal. A veces se espantan. ¿Por qué tengo el deseo? ¿Por qué de momento el día de hoy me dieron ganas? Yo creo porque hacía mucho calor. No, hermanas, es porque es natural, algo que el Señor ha colocado en la biología del varón y la mujer desde el Génesis. ¿Se entiende, hermanas? Y que la menopausia no sea pretexto, ya no le podemos poner de pretexto, ¿verdad, hermanas? Ya no, ¿verdad? Ni que estoy en mis hormonas y que me hiciste de enojar, ya no. ¿Y qué es que los niños quisieron dormir aquí? Pues si los niños quisieron dormir en cama de mamá y de papá, ahí dejen a los niños dormiditos y busquen otro momento y otro lugar, hermanas, para cumplir con el deber. Pero no se deben de poner ya pretextos, hermanas, porque el Señor nos demandará todo esto que hagamos, hermanas, a partir de ahora hasta que lleguemos al día del juicio. ¿Se van a aprender de memoria, mis queridas hermanas? Me voy a poner al corriente con el reto que también por ahí ha quedado incompleto, pero va a ser 1 Corintios 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y esto nos va a ayudar mucho, hermanas, en la semana y el resto de nuestras vidas a considerar esto que el Señor nos manda. Amén, hermanas. Amén.
¿Alguna duda? ¿Comentario, hermanas? ¿Con toda confianza? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Se entendió, hermanas? Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Porque Jesucristo, en esa oración tan magnífica que hizo en el Getsemaní, no quería dejarnos sin una guía y una instrucción. Él mismo nos vino a instruir, y todo lo que Él habló e hizo fue tu voluntad y tu palabra, Señor. Pero Cristo mismo dijo que nos santificaras en tu palabra, y tu palabra era verdad. Más bien también que no nos dejaría huérfanos, sino que nos daría el Espíritu Santo para conducirnos hacia tu palabra y hacernos recordar todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Perdónanos, Señor, si en este aspecto que veíamos el día de hoy hemos sido negligentes, insensatas, si hemos sido duras de corazón, y ayúdanos, Señor, a ser mujeres de bien, principalmente las que estamos casadas, y empezar con gozo, sin tropiezo y sin verlo como algo gravoso, el cumplimiento de este deber que naturalmente tú nos has concedido, Señor, a tu gracia. Y si hay señoritas solteras que tú les has dado esa gracia de dominio propio, sin necesidad, sin apetito sexual, que también ellas se sientan satisfechas, Señor, gozosas, y que en suma entreguen todo su ser para ti y para tu servicio. Pero nosotras las mujeres que podamos ver que esto es una responsabilidad muy hermosa, que tú mismo en el Génesis proclamaste bendición, Señor. Cambia nuestras vidas y perdónanos, Padre, por favor, por medio de Jesucristo, y que empecemos a ser mujeres bienaventuradas, y que si nuestros esposos son incrédulos y les hemos dañado, les hemos sido tropiezo, que tú nos ayudes a empezar a obrar para bien, con amor, como Cristo nos ha amado, que nuestro esposo pueda perdonarnos y no endurecerse más, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.